Ponte Juego tú. cruzado entre el gobierno y el Congreso por la ley corta de ISAPRES y sobre todo por la forma en que se anunció que se va a pagar la deuda a los afiliados. Tenemos eso, nuevo Ministerio de Seguridad, hay muchos otros proyectos de ley también relevantes pendientes. Vamos a estar conversando de estos desafíos junto al senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Bárbara? Un abrazo grande a todos los cibernautas que nos siguen permanentemente en EMOL. Senador, partamos con la polémica o las críticas cruzadas entre el gobierno y el Congreso. Y aquí ni siquiera es gobierno de oposición a priori, por lo que ha resultado ser la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece la forma como lo ha abordado el gobierno? Primero, depende. La vocera del gobierno muy mal, puesto que ha tratado de establecer una exención de responsabilidad del Ejecutivo, que es el que tiene iniciativa exclusiva en una materia de seguridad social como esta, mientras dista de la posición de la ministra de Salud, que ha sido responsable, que ayer señaló que efectivamente había sido un trabajo liderado por el Ejecutivo en el Parlamento, como corresponde, porque estas son iniciativas exclusivas, son ellos los que determinan finalmente cuántos años es el pago, cuáles son los mecanismos de pago, y finalmente cómo se salía adelante de una situación crítica que decía relación con una crisis sistémica de la salud. Parece que hay amnesia colectiva y selectiva. Había la amenaza de una quiebra sistémica, había una amenaza de quiebra de todo el sistema de clínicas privadas, con todo el peso que eso tenía justamente para el seguro privado de salud, para el sector público, pensando básicamente que las clínicas privadas absorben gran cantidad de las listas de espera, y cuando tenemos un gobierno que además llevó la lista de espera a su pico histórico con 3.040.000 chilenos en lista de espera, con 17.000 chilenos que han fallecido justamente en esa condición. Por tanto, si uno mira a la ministra de Salud y escucha las opiniones de la ministra vocera, ¿quién es el gobierno? Yo creo que lo responsable, la que estuvo en la tramitación, la que defiende justamente la ley corta de ISAPRE desde el punto de vista conceptual, no desde el punto de vista de los pagos, es la ministra de Salud versus la ministra vocera, que actúa, no sé si como candidata, actúa tratando de eludir la responsabilidad del gobierno, o quizás no sabiendo finalmente cómo se desarrolló justamente la conversación, impulsada por el Ejecutivo, porque es el único que tiene iniciativa exclusiva sobre esta materia. Recordar que hubo comités de expertos, comités que fueron convocados por el Senado, comités de exministros de los gobiernos democráticos en materia de salud, que hicieron propuestas. Cuando nosotros pusimos esas propuestas sobre la mesa, el gobierno, el oficialismo nos llevó al Tribunal Constitucional y se estableció ahí que esto era de iniciativa exclusiva del gobierno. Entonces, pareciera más bien alguien, una vocera, hablando más bien eh, a los chilenos, tratando de eludir la responsabilidad del gobierno y culpando al Congreso. Y ayer la Comisión de Salud, en pleno, todos los miembros de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro, la senadora Jimena Órdenes, oficialistas, el senador Gaona y el que habla, acordamos una nota de protesta a la ministra vocera, con copia del presidente de la República por su. Bueno, en primera instancia, la ministra vocera pasó de alguna manera la pelota. Dice, esto es lo que legislaron, esto lo hizo el Congreso. Pero después, en segunda instancia, en redes sociales, también en algún grado, quizá la ministra han cargado la responsabilidad no solo al Congreso, sino que particularmente a usted y a algunos compañeros de oposición, porque dicen, ellos inventaron este método de pago. En el fondo, esto es una idea de ustedes. Eso no es así, primero. Sostener que esto, más allá de los años que se tenían justamente para establecer eventualmente un pago, acá estamos hablando de 1,2 billones de pesos, primero. Segundo, no había la posibilidad de cuantificar la fórmula de pago. Había una amenaza de crisis sistémica a la salud. Y lo que nosotros hicimos, básicamente, es establecer las facultades y atribuciones en el superintendente de salud con un consejo eh, que fue designado especialmente para este efecto, para que estudiaran los planes de ajuste y pago. Tuvieron 6 meses para aquello. Y el superintendente de salud y la intendencia de fondos son los que tenían que resolver cuáles eran los planes de ajuste y pago que había que materializar. Fueron 3 ISAPRES las irresponsables. Las 3 ISAPRES son Cruz Blanca, fueron Banmédica y fueron Vía 3. Y yo los quiero nombrar, porque los quiero emplazar, porque lo que hicieron fue irresponsable con Chile, irresponsable con los cotizantes, es indigno, primer tema. Segundo,
aquí quien debió hacer el trabajo, y eso fue parte tanto de lo que decía el fallo de la Corte Suprema, como también lo que señalaba la propia ley corta de ISAPRES, era el superintendente de salud, escuchando justamente al consejo creado al efecto, el que tenía que resolver cuáles eran esos planes de pago y ajuste. Y nosotros creemos que ahí no se actuó con todo el rigor necesario. Y por tanto, ayer citamos al superintendente de salud, ayer citamos al intendente de fondos, y vino también la ministra de Salud, y la ministra primero defendió la ley corta de ISAPRES, la ministra de Salud defendió la ley corta de ISAPRES versus lo que plantea la vocera, y por otra parte, el superintendente de Salud dijo que este es un proceso dinámico, que efectivamente en el proceso de fiscalización de cumplimiento, que en la fase administrativa, se iban a revisar los planes de ajuste y pago. Y acá yo diría que lo que nosotros queremos es que ellos nos respondan dos preguntas que son esenciales. ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿Cuándo va a ser la fiscalización de cumplimiento? ¿Y cuándo se va a resolver de manera administrativa el pago? Y segundo, nos interesa saber también cómo vamos a lograr finalmente devolver la confianza en los chilenos desde el punto de vista de los cotizantes, para los efectos de saber cuánto se les va a devolver y cómo. Porque también nos ha dicho, no, son parte de las cosas que no se dicen. La vocera no dice que lo que tiene que devolverse son excedentes, y si esos excedentes no se usan durante un año, un pago en dinero. Entonces acá se actúa de manera completamente de manera irresponsable, con ánimo de generar un efecto político, lo que nos parece a nosotros que es preocupante. ¿Van a interpelar a la ministra? La ministra de Salud va a ser interpelada justamente en la Comisión de Salud, pero más bien por las listas de espera. Hoy día tenemos 3.040.000 chilenos en lista de espera, 17.000 chilenos murieron esperando una atención de salud, y eso nos parece preocupante. En materia de evolución de estos cobros en exceso, se requieren justamente 701.000 cotizantes que están en esta condición, y por tanto se requiere tener capacidad justamente de hacer la pega bien. Mira, Bárbara, llegaron notificaciones de devolución a personas que han muerto hace un año y medio. No hubo ni siquiera cruce. O sea, el subintendente dice que tuvo recién los antecedentes respecto de los RUT de las personas en noviembre, pero tampoco hubo cruce con el registro civil. Hay personas fallecidas que están recibiendo además cartas con unas vergonzosas devoluciones. Me parece que eso es impresentable. Senador, por tema de tiempo, lo cambio porque tenemos muchas cosas todavía pendientes. Gobierno, o sea, perdón, Ministerio de Seguridad ya está aprobado, se ha generado un debate paralelo a eso, porque por un lado está su implementación, las dudas que usted pueda tener, y por el otro lado, si es que debería o no eliminarse o fusionarse algún otro ministerio. Algunos dicen SECPRES, por ejemplo, con CGGOV. eh, Bueno, primero señalar que nosotros creemos que hay que avanzar justamente en medio de una de las crisis de seguridad más profundas que ha tenido el país, en un ministerio que se dedique justamente a aquello. Nosotros hemos dicho además que el combate a la delincuencia no puede hacerse con las mismas herramientas que hoy día tenemos. Se requiere interoperabilidad de datos, interoperabilidad de datos, interagencialidad, y se requiere sistema único de mando y control. Quiero contarles de qué se tratan estos tres temas, estos tres conceptos. Interoperabilidad de datos quiere decir que efectivamente todos los organismos públicos y todo el sistema público conversa entre sí. Hoy día no hay interoperabilidad de datos todavía, por ejemplo, para poder establecer en salud una lista única de pacientes en lista de espera, porque cada servicio tiene sistemas distintos, tiene que haber interoperabilidad de datos. Tampoco hay interoperabilidad de datos, por ejemplo, en los datos que arrojan las concesionarias respecto de hallazgos de vehículos que están por encargo de robo, y que en definitiva pudieran informar directamente a los organismos de seguridad. La interoperabilidad de datos justamente es lo que hizo Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires, que bajó sustantivamente las tasas de homicidio, porque generó interoperabilidad de los datos de las cámaras de vigilancia privadas, eh, públicas y municipales, y logró finalmente ahí interactuar a través de un sistema, de un algoritmo, no personas que están mirando las cámaras, donde hay situaciones de riesgo. Y eso provocó que todo el personal policial saliera a las calles. Entonces, acá nosotros no vamos a derrotar
eh, a la delincuencia si no somos capaces de establecer un sistema de interoperabilidad. Cuando hablamos de interagencialidad, estamos que las agencias policiales puedan actuar de conjunto. Por ejemplo, para la apertura de containers en los puertos, se puede hacer un trabajo de la policía, de investigaciones, carabineros, junto con los fiscalizadores de aduanas, para los efectos de multiplicar la fiscalización de los containers para que Chile no se transforme en un pasadizo de la droga. Entonces, esos son los temas en los que hay que abordar. Y por otra parte, cuando hablamos de un sistema único de mando y control, efectivamente que tenga la capacidad justamente de establecer un número único para todos los temas que dicen relación con dificultades eh, desde el punto de vista de materias de seguridad, uniendo salud, bomberos, policía. Eso está establecido en el proyecto. Eso nos parece que es un aporte. Lo que no nos parece y que debiera ser revisado es que no es posible que finalmente las policías en las regiones queden a cargo de un Ceremi del Ministerio de Seguridad. Y eso también debilita el proceso de centralización que hemos llevado a cabo. Pero eso es parte de los ajustes, pero creemos que está bien orientado, tenemos que tener un Ministerio de Seguridad. Desde el punto de vista del nuevo Ministerio del Interior, en el Ministerio del Interior, nuevo Ministerio del Interior, yo estoy empujando una institucionalidad prospectiva que piense el Chile en los próximos 30, 40 años y que se está aprobando el proyecto, del cual ningún medio habla, pero que se está aprobando, que dice relación con establecer una institucionalidad integrada por los expresidentes de la República, que está integrada por los premios nacionales, por la Academia de Ciencias y por representantes de las regiones, que logren instalar una capacidad de prospectiva, de pensar el Chile en los próximos años, más allá de los del checklist de las medidas de un gobierno de turno, y eso se va a instalar en el Ministerio del Interior. Lamentablemente, nosotros pensábamos que tenía que ser un órgano descentralizado con autonomía reforzada tipo Banco Central, pero ciertamente es un avance instalar justamente esa capacidad de prospectiva. Y creemos que las Express y las CGBOP deberían estar incorporadas en el nuevo Ministerio del Interior. Yo creo que no creemos que hay que aprovechar esta instancia de reformulación del Ministerio del Interior para absorber tanto al Ministerio de Secretaría General de Gobierno como a la Secretaría General de la Presidencia. O sea, usted dice, ya no es solo fusionar esos dos ministerios, sino que eliminarlos y transformarlos en alguna división o alguna instancia Eh, dentro del interior. Dentro del Ministerio del Interior, efectivamente. Ahora, la ministra Toá ha sido bien crítica y dice, en ningún momento estuvo arriba de la mesa esto de andar eliminando ministerios ni cambiarlo. ¿Qué tan definitivo es eso? ¿Qué le parece que opinen eso del gobierno? No, pero son propuestas que es en relación con cómo somos capaces de generar mayor eficacia fiscal, cómo somos capaces de generar mayor interacción, porque el Ministerio del Interior, sin los temas de seguridad pública, va a quedar debilitado. Y por tanto, esta es una oportunidad para hacer un ajuste completo. No solamente instalando esta capacidad prospectiva que va a asesorar el presidente de turno, también incorporando justamente estos otros dos ministerios que dicen relación justamente con lo que debe hacer un jefe de gabinete. Un jefe de gabinete que es el ministro del Interior, efectivamente tiene la capacidad tanto de interacción con el Congreso como también con la Secretaría General de Gobierno. Ahora, la ministra Toá dice, ¿sabe lo que pasaría si ocurre una cosa como esa en el caso de eliminar el Ministerio de SECPRES? El Ministerio del Interior se dedicaría todo el día al tema legislativo. Pero escúchenme, si ya va a haber un Ministerio de Seguridad Pública, primero. Segundo, creemos que el Ministerio del Interior debe ser efectivamente el que lleve los ritmos legislativos, porque es justamente el que conduce la relación, es el jefe de gabinete, es el que conduce la relación de todos los ministerios y su relación con el Congreso Nacional. A mí me parece que eso está completamente adecuado, y lo que dice la ministra, bienvenido, así tiene que Claro, ser, ya lo dice como algo malo, usted dice algo deseable. Y deseable, esto no la obvio ve que en haya todas las integración. discusiones y no, Porque, no es algo ¿por tan qué? distinto de lo que hace ahora. ¿Por qué Bárbara? Porque además no hay diálogo entre los ministros de Estado en algunas materias sensibles. Por ejemplo, nosotros estamos sacando adelante la ley que reduce los tiempos para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo soy parte de la Comisión además de Medio Ambiente y la estamos sacando adelante. Va a salir una ley que va a reducir sustantivamente, pero nosotros nos dimos cuenta que ese proyecto no estaba dialogando con el proyecto que está en la Cámara y que dice relación con reducir los plazos, por ejemplo, para la permisología
de patente y otros permisos de carácter administrativo. Por tanto, acá se requiere mucho más diálogo entre los ministerios y el que tiene que hacer esa labor de diálogo, de facilitar el diálogo entre todas las carteras, es un supraministro, que es el Ministerio del Interior. Lo cambio nuevamente de tema. El gobierno, con el Ministerio de Hacienda y particularmente el presidente Gabriel Boric, insisten en la necesidad de que los ricos paguen más impuestos en una reforma tributaria. Ayer en el Senado Anual de la SOFOFA, la presidenta pidió que se bajen los impuestos a las empresas. El presidente respondió que no se haga política con el tejo pasado. ¿Qué le parece esa discusión? ¿Y cómo la van a ver ustedes en el Congreso? Sí, a mí, desde el punto de vista de los desafíos impositivos que tenemos en el país, una cuestión que cae de cajón dice relación fundamentalmente con la necesidad de rebajar los impuestos corporativos. La OCDE nos señala, dentro de sus recomendaciones, que Chile efectivamente tiene impuestos corporativos altos. Y cuando estamos en medio de una situación compleja desde el punto de vista de la inversión y del crecimiento, es clave justamente aquello. Primero, entonces, yo diría que la rebaja a los impuestos corporativos va en la dirección correcta. Una cosa distinta de esa relación con la reforma a las tasas impositivas a las personas y el global complementario. Y acá yo te diría que tenemos que, en medio de una situación de crisis económica, plantear efectivamente aumentos de tasa puede ser complejo desde el punto de vista que son las personas las que mueven primero la economía. Pero además, eh, cuando uno plantea este tema de la reforma impositiva a las personas, uno debiera abrir el tema a sus elementos que están relacionados. Primero, tenemos una crisis de tasas demográficas en Chile. Este es un tema que yo vengo sosteniendo hace años y que tampoco ha tenido visibilidad porque parece que ese es un tema que a poco le importa. La Incluso población pensiones chilena pareciera que está, no se considera tanto. por eso, así es, va decreciendo. Y este es un tema que nos parece muy complejo. Entonces, acá las tasas impositivas debieran funcionar como un estímulo, por ejemplo, a la contratación de mujeres en el mundo del trabajo. Dos, para la contratación de jóvenes en el mundo del trabajo. Debiera haber un plan de formalización del trabajo. Hoy día ha aumentado las personas que salen del mundo formal del trabajo y ciertamente después de la pandemia esto se ha profundizado y por tanto el tema impositivo. En materia de reforma previsional, por ejemplo, se deberían establecer incentivos para quien quisiera retrasar voluntariamente la edad de jubilar. No estamos hablando de cambiar la edad de jubilar, estamos hablando de que si alguien quisiera retrasar voluntariamente la edad de jubilar, este es un elemento que yo logré incorporar en el plan de gobierno del presidente Piñera y que nos logró concretar justamente porque estaban en las reformas que se estaban tramitando y que quedaron congeladas, que tal como en Alemania, que si una persona decide postergar por un año o por más años la edad de jubilar, esas cotizaciones son de libre disposición por esos años y además establece un premio fiscal, un incentivo fiscal del aumento de un 0,8% de la pensión, porque efectivamente permite que más personas sigan en el mundo del trabajo, sobre todo cuando estamos viviendo un proceso de envejecimiento del envejecimiento. O sea, nuestra pirámide está invertida y está envejeciendo a la población, y esto es un tema complejo. Senador, en temas políticos, ya una vez terminada una elección, de inmediato empezamos a hablar de la próxima. En su partido Renovación Nacional, algunos piden que se acelere la proclamación de Evelyn Matei, la candidata natural de la oposición, en este caso de Chile Vamos, pero Carlos Larraín, por ejemplo, insiste en que no, que el partido el más grande del sector debería tener su propio candidato, al menos en una primaria. Incluso lo mencionó usted mismo, o mencionado a Francisco Rego, que participó hace poquito en la gobernación. ¿Qué le parece a usted? ¿Deberían proclamar ahora rápido a Evelyn Matei e insistir tratando de buscar un candidato propio? A ver, lo primero, tenemos que cuidar el liderazgo de Evelyn Matei, que es el liderazgo mejor posicionado hoy día. Eso es lo que yo digo como expresidente de Renovación Nacional, y eso implica efectivamente ese cuidado, implica tener además una primaria abierta, ciudadana, y lo más inclusiva posible, que nos permita incorporar desde demócratas y amarillos hasta republicanos en una sola primaria de las distintas oposiciones. Y yo entiendo que demócratas y amarillos se han sentido poco acogidos cuando hubo una negociación municipal que debió haberlos incorporado con mejor forma, de mejor manera. Pero esto tiene que estar asociado
a una lista parlamentaria única de las distintas oposiciones. Y este es el objetivo de fondo. Porque el objetivo de fondo no solamente es ganar la presidencia, es ganar el Senado y ganar la Cámara de Diputados. Ese yo diría que es el objetivo. Entonces, en ese propósito, yo soy partidario justamente de esa primaria. Eso es parte del cuidado a nuestra candidata mejor perfilada, que es Evelyn Matei, que le va a permitir a ella hacer campaña, poder hablar de las distintas temáticas, poder desplegarse por el país con más tiempo. Y desde el punto de vista de Renovación Nacional, como senador y ex presidente del partido, también Renovación Nacional no puede abdicar, importa, inmediatamente, y coincido con Carlos Larraín, a llevar candidatos. Yo creo que es muy importante, muy relevante, le hace bien incluso a la propia Evelyn Matei, que tengamos la posibilidad de que todos los partidos tengan la posibilidad de levantar candidaturas, tal como lo hizo en una primaria, tal como lo hizo el presidente Piñera, que nadie dudaba que el presidente Piñera era el que estaba mejor posicionado, pero hubo una primaria que permitió justamente potenciar el sector, agrupar fuerzas en torno a que el cambio es absolutamente necesario. ¿Por qué usted dice cuidar a Matei haciendo una primaria? Porque algunos dirían cuidarla, programarla al tiro mejor y evitar No, esa parte. no, porque si tú la proclamas anticipadamente, el desgaste natural que tiene un candidato eh, eh, durante prácticamente un año, 3 meses, es un desgaste muy complejo. Entonces, por el contrario, si tú logras construir una primaria abierta, ciudadana, incorporando a sectores como demócrata y amarillo, y yo invito públicamente a Jimena Rincón a ser parte justamente de la primaria, y nos gustaría también que a pesar de la respuesta que ha dado el Partido Republicano, invitar al Partido Republicano y a invitar a los socialcristianos y a los candidatos independientes, a todos los liderazgos de las distintas oposiciones, a ser parte de una sola primaria presidencial que vaya asociada a una única lista parlamentaria. Senador, ya no tenemos más tiempo, pero en 15 segundos, ¿hay actividades en relación a la conmemoración del Tratado de Paz con Argentina? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con las autoridades argentinas Bueno, también? Se han restado de distintos encuentros. 10 segundos. lamentamos, lamentamos que los presidentes de la República no han estado a la altura de la historia, ni a la altura de las circunstancias. Nosotros tuvimos la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad en Argentina, los senadores chilenos con los senadores argentinos. Hoy día, los diputados argentinos y los diputados chilenos tienen justamente una actividad en el Congreso Nacional. Nosotros, los senadores de la región de Valparaíso, junto con la región de Cuyo, con parlamentarios, senadores de Cuyo y de la región de Valparaíso, estamos impulsando el Plan Centauro, que es de esa relación con el Plan Transfronterizo Digital, que se basa en confianza digital para mejorar justamente los intercambios y los pasos fronterizos. Mientras tanto, el gobierno ausente, Bárbara, el gobierno ausente, el gobierno ausente. Si el gobierno no tiene que pensar en si tiene afinidad o no política con el presidente argentino, el gobierno tiene que pensar en cómo logramos pensar en los próximos 40 años la relación bilateral y no en las diferencias de corto aliento entre uno y otro. Una relación que trasciende los gobiernos de turno. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Y quedaron temas pendientes, simplemente anunciarlo. La ley de inteligencia artificial que estamos sacando en el Congreso, y sería súper interesante en algún minuto hablarlo, y por supuesto este institucionalidad prospectiva que vence Chile en el próximo 2 años, y la invitación al Congreso del Futuro, entre el 13 y el 18 de enero, a todos y cada uno de los chilenos, 112 expositores de primera línea mundial, y que vamos a estar a las 16 regiones del país. Muchísimas Un gracias. abrazo grande, gracias y un beso. Gracias, Gracias. Bárbara. Lo Gracias, dejamos disculpa. todos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com. Gracias.